Paso a otros hermanos de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. En esta tarde pues, les invitamos a este mensaje que es de parte de nuestro Dios y el mensaje que tiene Él para nosotros en esta tarde. Les voy a invitar, hermanos, que primeramente miremos una escritura en la palabra de nuestro Dios y después haremos una oración y así entraremos en el mensaje de esta tarde. Les voy a invitar, hermanos, que si tienen su Biblia nos pueden acompañar y abrirla allí en Santiago capítulo 4, el verso 8. Santiago capítulo 4, el versículo 8, un texto muy hermoso que nos hace una invitación a todos. Dice así Santiago capítulo 4, el verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Bendito buen Padre Celestial, que mueras en las alturas de los cielos. Divino Dios, en esta hermosa tarde, Padre, que tú nos has regalado, venimos ante tu grande y divina presencia, Señor, primeramente para agradecerte el cuidado que has tenido de nosotros, Señor, y las bendiciones, Padre, que derramas a diario en nuestras vidas. En este momento, Señor, quisiéramos pedirte que tú nos guíes, Señor, que a través de tu palabra tú nos enseñes lo que tú deseas de cada uno de nosotros, Padre. Que al terminar este mensaje, Señor, pues podamos irnos llenos de tu palabra, Señor, y así proclamar al mundo entero al Dios grande y poderoso, al cual alabamos por siempre. En nombre precioso de tu Hijo amado Cristo, Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, Santiago nos hace una invitación muy hermosa, hermanos. Nos dice el verso, dice, acercados a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. El acercarse, hermanos, en el diccionario nos dice que es moverse para ponerse más cerca o a menor distancia de alguien o de algo. Ese es el acercarse. Y el distanciarse, que es lo contrario, nos dice que es alejarse. En un sentido de relación, de una amistad, nos dice que es decaer la relación afectiva entre dos personas. Entonces, el acercarse a alguien, hermanos, es ponerse más cerca o a menor distancia de alguien, de alguna persona o de alguna cosa. Ese es el acercarse. Y cuando nos distanciamos, nos estamos alejando, ya sea de alguna persona, ya sea de alguna cosa. Y en cuestiones de relaciones, de amistad, es cuando la relación decae. Por algún motivo, la relación se termina y decae, y las dos personas o las familias pues se alejan una de la otra. Y sabe una cosa, que en Santiago nos dice que acercaos, dice, a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y sabe una cosa, hermanos, que nuestro Dios desde siempre, nuestro Dios siempre ha querido tener un acercamiento con el ser humano. Nuestro Dios siempre ha deseado de estar cerca de cada uno de nosotros. Pero lamentablemente el ser humano, hermanos, por su desobediencia, por su pecado, se ha ido alejando de nuestro Dios. Pero nuestro Dios es un Dios tan maravilloso, tan bondadoso, tan lleno de amor y misericordia, que Él busca siempre el acercamiento con el mundo, con el ser humano. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que la luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas. Dice, porque sus obras eran malas. Fíjense que nuestro Dios manda a su Hijo a este mundo para tener un acercamiento con Él. Pero dice que el hombre, dice que amó más las tinieblas. Fíjense, amó más las tinieblas, dice, que la luz. Y nuestro Dios, hermanos, siempre Él
Su deseo de Él de siempre es de estar siempre cerca con el ser humano. Desde el principio de la creación, hermanos, allá en el jardín del Edén, cuando nuestro Dios crea al hombre y a la mujer y le da ese grande privilegio, esa bendición de ponerlo en el jardín para que lo cuidara y lo labrara. Dice que en nuestro Dios le dio de todo, hermanos. Pero el hombre, aquella pareja, cometió una falta que le costó el alejamiento de nuestro Dios. Y el tema en esta tarde es precisamente eso, hermanos, es acercarnos a Dios. Los tiempos de hoy en día son tiempos difíciles, tiempos en el que hay caos, especialmente en estos tiempos, y la única forma, hermanos, de que el ser humano puede encontrar esa paz, esa tranquilidad en el mundo donde hay conflicto, donde hay caos, donde hay tribulación, es estar siempre cerca de aquel que es el Todopoderoso, de aquel que es el Creador del cielo y de la tierra, de aquel único ser, hermanos, que puede suplir al ser humano cada una de sus necesidades. Es por eso que en esta tarde nuestro Dios, a través de este mensaje, nos dice que nos acerquemos a Él, que no miremos hacia otro lugar, sino que miremos y nos acerquemos a Él. Es acercaos a Dios, es el tema que nos va a ocupar en esta tarde, hermanos. Y como le decía desde el principio, cuando Adán y Eva estuvieron en el jardín del Edén y nuestro Dios les dio de todo, dice que Adán y Eva, hermanos, ellos también cometieron una falta delante de nuestro Dios. Y el ser humano, hermanos, hay algo que al ser humano le impide el acercamiento a nuestro Dios. Hay algo que al ser humano, que por su naturaleza es dedicado a la desobediencia a nuestro Dios. Y allá en el jardín del Edén, hermanos, si vamos ahí a la Escritura y miramos allá hasta el Génesis, allá en Génesis, el capítulo 3, dice en Génesis capítulo 3, donde es puesto a Adán y Eva, y la serpiente viene y con sus artimañas pues engaña a la mujer y al hombre. Y dice así en Génesis capítulo 3, el versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mire que ellos vivían en el jardín del Edén con toda la bendición que nuestro Dios le había dado, solamente que Dios les había dado un mandato, una recomendación, que no comieran de aquel fruto que Él les había dicho que no debían de comer. Pero el hombre en su tentación, el hombre en su codicia, hermanos, casi siempre hace lo contrario a nuestro Dios. Y dice que ellos que cuando desobedecen a nuestro Dios y son engañados por la serpiente y comen de aquel fruto, cometen un error. Y mire lo que causa este error. Dice que cuando ellos escucharon la voz de Jehová, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, fíjese lo que hicieron. Dice, y el hombre y su mujer, fíjese qué barbaridad, se escondieron. Dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y el esconderse, hermanos, es apartarse de nuestro Dios. Cuando ellos estaban en la presencia de nuestro Dios, ellos al cometer su falta, ellos se escondieron de Dios, se apartaron, en otras palabras. Fueron y se apartaron de Dios porque sabían la falta que habían cometido. Y hoy en día, hermanos, hay tanta gente hoy en el mundo, hermanos, que a causa de sus pecados, a causa de sus errores y de su obediencia a nuestro Dios, también viven escondidos de la presencia de nuestro Dios. Viven alejados de nuestro Dios por su desobediencia. Y la desobediencia a nuestro Dios, hermanos, el error, el pecado, ¿sabe una cosa? Siempre trae su consecuencia. Tarde que temprano, el error nos alcanza. Y así como Adán y Eva desobedecieron a nuestro Dios, ellos también tuvieron su consecuencia. También los alcanzó.
Tanto que ellos tuvieron miedo y que se escondieron de la presencia de nuestro Dios. El pecado, hermanos, es lo que nos aleja de Dios en aquellos tiempos y hoy en día. Es lo que nos aleja de la presencia de nuestro Dios. ¿Y qué le causó a Adán y Eva ese error, esa desobediencia a nuestro Dios? Dice que les trajo miedo primeramente. Les trajo miedo ante nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios santo, un Dios que merece toda la honra y la gloria, un Dios que no se agrada del pecado. Dice que ellos al comer les trajo miedo y vergüenza. Cuando se miraron el uno al otro, se miraron que estaban desnudos y les trajo vergüenza. También, hermanos, dice que Dios los expulsó del jardín del Edén. Este pecado, esta desobediencia que ellos cometieron, dice que los expulsó del jardín del Edén y de los beneficios que ellos tenían, que Dios les había otorgado. Perdieron su bendición. También, hermanos, en cierta forma empezaron a arruinar su relación entre ellos mismos, tanto que ellos se culpaban el uno al otro. Se echaban la culpa al uno al otro de quién había sido el responsable de haber cometido esa desobediencia. Y lo más triste, hermanos, ellos arruinaron su relación con nuestro Dios. Eso es lo que hoy en día, hermanos, el pecado le trae al hombre, le trae al ser humano. Vivimos, hermanos, en un mundo dominado quizá por las pasiones y los deleites de la vida. Cosas que a nuestro Dios no lo agradan. Cosas que nos separan de la presencia de nuestro Dios y no nos permiten estar cercanos a Él. Y muchas veces, hermanos, igual como Adán y Eva, también sufrimos las consecuencias de nuestros errores. Acerquémonos a Dios, hermanos. En estos tiempos difíciles, acerquémonos a nuestro Dios. ¿Qué hace división entre Dios y el hombre, hermanos? ¿Qué es lo que hace que nuestro Dios en momentos se oculte del ser humano? Que cuando usted le busca a nuestro Dios y parece que Él no está ahí. Cuando en los momentos de aflicción, de tristeza, nuestro Dios parece que no responde. ¿Qué es lo que nos ha hecho que nuestro Dios se oculte de nosotros? Vamos ahí, hermanos, ahí en Isaías. Isaías, el capítulo 59. Isaías 59, el verso número 2. Miren lo que dice Isaías 59, el verso número 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es lo que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo. Nos está diciendo que las iniquidades del ser humano, hermanos, que las iniquidades que se cometen, dice que hacen división entre el hombre y nuestro Dios. ¿Y qué son las iniquidades? Las iniquidades son aquellas obras malas, la grande maldad de las obras que hoy se hacen en el mundo y que Dios desde los cielos está mirando que el ser humano está haciendo. Y eso entristece a nuestro Dios. Porque nuestro Dios siempre ha querido tener ese acercamiento con el ser humano para llenarlo de bendiciones, para estar con Él. Pero las iniquidades del ser humano hacen esa división entre nuestro Dios y nosotros. Y dice ahí en la parte siguiente del texto, y vuestros pecados, fíjese, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Los pecados del ser humano, dice que han hecho ocultar de vosotros su rostro
para no ir. Yo me pregunto cuántas veces hemos orado a nuestro Dios, hemos pedido a nuestro Dios, y pareciera como que Dios no nos escucha, como que no, nuestro Dios no está ahí. Y el ser humano en sufrimiento, en agotamiento, en deseo de ser escuchado, parece que Dios no escucha. Pero dice que hay algo que se está interponiendo entre nosotros y Dios, entre el ser humano y Dios se está interponiendo, y que eso hace que Dios oculte su rostro y que no nos alcance y no nos oiga. Y eso es las iniquidades y nuestros pecados. ¿Cómo podremos acercarnos a un Dios santo, llenos de pecados y de maldad, hermanos? Siendo Él un Dios santo, un Dios puro, que no tolera el pecado. Él desea habitar con el ser humano, Él desea estar en el corazón del ser humano, pero las iniquidades y los pecados que hay en el ser humano, hermanos, se interpone en que Dios esté con nosotros. Y a consecuencia de que Dios no está con nosotros, hermanos, y que nos andamos vagando solos en el mundo, vienen muchos temores, muchas aflicciones a este mundo. Vivimos en un tiempo, hermanos, lleno de crisis, lleno de caos. Y buscamos la solución en diferentes lugares. Quizás nos acercamos a un familiar, pero miramos la imposibilidad del familiar para podernos ayudar. Quizás buscamos y nos acercamos a nuestro mejor amigo, pero nuestro mejor amigo también se mira imposibilitado en ayudarnos. ¿A quién más nos podremos acercar para que nos pueda solucionar nuestros problemas o nos ayude en nuestras necesidades, si no es a nuestro Dios? La palabra nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Pero hoy en día, hermanos, ¿qué impide que usted y yo nos acerquemos a nuestro Dios? ¿Qué impide que usted se acerque a nuestro Dios? Dice la palabra del Señor que las iniquidades y nuestros pecados hacen que nuestro Dios esconda su rostro y hace división entre nosotros. Quitémonos, hermanos, de todas esas iniquidades, esos pecados. Quitémonos de toda esa maldad que hay en nosotros para poder acercarnos a Dios. Santiago nos decía que si nos acercamos a Él, Él se acercará a vosotros. Es tiempo de acercarnos a nuestro Dios, hermanos. Si miramos ahí en el Salmo 139, vamos ahí al libro de los Salmos, el Salmo 139. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Y fíjese el deseo del salmista en este salmo, hermanos. El deseo de su corazón de querer acercarse a nuestro Dios. Dice el Salmo 139, el verso 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino, de perversidad, y guíame en el camino eterno. Fíjese el deseo del salmista. Primero le dice que lo examine. Examíname, oh Dios. Y le dice, conoce mis pensamientos. Pruébame. Y una vez más le vuelve a decir que le conozca. Y por último le dice, guíame. Es un deseo maravilloso de alguien, hermanos, que quiere estar cerca de la presencia de nuestro Dios. El salmista quizá quería dejar su camino y buscar otro camino mejor. Y ese camino mejor se encontraba solamente con nuestro Dios. Acerquemos a nuestro Dios, hermanos, humillados, con un corazón contrito. Acerquémonos a nuestro Dios, hermanos, y pidiéndole a Él que Él nos examine, que Él mire dentro de nuestro corazón y que mire si dentro de nuestro corazón hay maldad, hay error, hay desobediencia.
que conozcan bien nuestro corazón y después pedirle que nos guíe en su camino. Ya no queremos seguir el camino de nosotros, ya no queremos seguir ese camino que nos ha llevado a una situación difícil, a un error, a una consecuencia. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. El único camino que hay para todo el ser humano es Jesucristo, porque Él mismo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Busquemos a nuestro Dios humillándonos ante su presencia, con un corazón contrito. Un corazón, dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Acerquémonos, hermanos, a nuestro Dios, y Él se acercará a vosotros. Pero ¿cómo nos vamos a acercar a nuestro Dios? ¿Cómo es que hoy en día, en mi momento de más necesidad, yo busco a nuestro Dios? Porque sabe una cosa, hermanos, que es muy fácil saber que hay un Dios. Porque todos sabemos que hay un Dios. Todos sabemos que hay un Dios todopoderoso. Un Dios que creó el cielo y la tierra. Un Dios que todo lo que hay en este mundo le pertenece a Él. Y que sabemos que muchas veces, hermanos, a Dios solamente se le busca cuando hay una necesidad. Que a Dios solamente lo buscamos en un momento de tristeza, de aflicción, cuando más necesitados nos encontramos. Entonces sí corremos y buscamos a nuestro Dios. Pero ¿sabe una cosa? Nuestro Dios conoce a todo ser humano y conoce sus intenciones. ¿Usted cree que nuestro Dios, siendo un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, usted cree que no conoce nuestro corazón? ¿Que no sabe cómo somos nosotros y por qué nos estamos acercando a Él? ¿Por qué le buscamos a nuestro Dios? Claro que sí, hermano. Nuestro Dios conoce todo. Y Él desea que le busquemos de una manera. Él desea que nosotros le busquemos a nuestro Dios de todo corazón. Porque Él es un Dios, hermanos, que no se limita. Él es un Dios que cuando Él se entrega, también se entrega de corazón. Y así quiere que nosotros le busquemos a Él. Que cuando nos acerquemos a Él y estemos delante de su presencia, seamos sinceros, seamos honestos. Que le busquemos de todo corazón. Vamos una vez más ahí en Isaías, hermanos. Isaías, el capítulo 29. Dice el verso 13. Isaías, capítulo 29, el versículo 13 dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, dice, y sus labios, y con sus labios me honra, pero, dice, aquí hay un pero, hermanos, el Señor conoce. Este pueblo se estaba acercando a Él con su boca y con sus labios, lo honraban, pero había algo. Había algo que el Señor conocía, algo que había en sus corazones. Dice, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que Dios busca, hermanos? Que su corazón, que usted le busque a Dios de todo corazón. Que no solamente vayamos y busquemos a Dios en la necesidad y le prometamos y queremos hacer cosas y que lo busquemos. No, sino que nuestro corazón vaya por frente, que nuestro corazón esté en delante de Él y le entreguemos nuestro corazón primeramente. Un corazón que se humille delante de Él. Que cuando nos acerquemos a nuestro Dios, Él mire que nuestro corazón de veras se encuentra contrito y humillado y que estamos arrepentidos de nuestro mal camino, arrepentidos de haber vivido tanto tiempo alejados de Él. Es tiempo, hermanos, de acercarnos a nuestro Dios, pero acercarnos con un corazón sincero, no solamente de labios ni de boca, un corazón sincero,
que alabe a nuestro Dios y que nuestro Dios pueda mirar dentro de nuestro corazón, que nos acercamos a Él sinceramente. Y cuando usted se acerca a nuestro Dios con sinceridad, con honestidad, con humildad, usted está enseñando y poniendo la confianza en Dios, poniendo la confianza en el Todopoderoso, que usted no mira otra cosa, que usted no desea otra cosa, sino que estar en la presencia de nuestro Dios. Y su palabra, que bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ese es bendito aquel varón que confía en Jehová. Acerquémonos a Dios, hermanos, con un corazón sincero y no solamente de labios ni de boca. Que no solamente en los tiempos difíciles lo busquemos, sino que lo busquemos en todo tiempo y que nuestro deseo sea siempre estar cerca de Él. Hay muchas veces, hermanos, que nosotros buscamos muchas cosas en este mundo. Quizá hoy en día, en tanto materialismo, tanto deleite, tantas cosas de la vida que el mundo ofrece, hermanos. Y no solamente a los mayores, sino que también a los niños, a los jóvenes, a toda persona. El mundo ofrece tantas cosas que atraen hoy en día al ser humano. Y quizá a lo mejor usted ha buscado tanta cosa por mejorar su vida, por mejorar su estilo de vida. Quizá usted se ha acercado y quizá ha encontrado bienes en la vida. Quizá ha usted encontrado un mejor empleo. Quizá usted en su búsqueda ha encontrado una mejor casa donde vivir. Quizá también usted hoy en día se haya acercado y haya comprado un mejor automóvil. Quizá a lo mejor haya usted tenido una educación y quizá usted hoy en día haya encontrado una mejor manera de cómo generar ingresos, cómo generar dinero para su familia, para usted. Cosas del mundo, hermanos. Que son necesarias, sí son necesarias. Pero sabe una cosa, que no es el todo bien del ser humano. Porque en un momento crítico, en un momento difícil, nada de esto, hermanos, va a poder a usted ayudarle. Quizá todo esto se pueda ver limitado. Vamos allí al Salmo, el Salmo 73. El Salmo 73. Y mire el sentimiento también del salmista en el Salmo 73, el versículo 28. Pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios, dice, es el bien. No el acercarme a un familiar, no acercarme y tener un mejor empleo, no acercarme a la mejor universidad, no acercarme a ningún otro lugar, no, sino el acercarme, dice, el acercarme a Dios es el bien. Porque en Dios encontramos todo, hermanos. En Dios no encontramos ningún mal. Porque nuestro Dios nos va a suplir muchas de las necesidades que tenemos. Nuestro Dios nos va a dar un estilo de vida mejor que el que podamos llevar. Nuestro Dios nos va a guiar por un camino mejor que el que el ser humano sigue. El encontrar a Dios, hermanos, y el acercarse a Él es el bien de todo ser humano. Porque nuestro Dios es un Dios santo, un Dios omnipotente, omnipresente, el creador del cielo y de la tierra. Ese es nuestro Dios. Y si usted conoce a nuestro Dios, acérquese a Él. Si ha estado alejado de Dios, acérquese a Dios. Acérquese a Él, porque es tiempo de acercarnos a Dios, hermanos. ¿Y cómo
Qué tranquilidad nuestro Dios. Qué tranquilidad nos da el estar cerca de nuestro Dios. ¿Cuál es la tranquilidad que nos da Él? ¿Qué beneficio es cuando encontramos y estamos en la presencia de nuestro Dios? Dice una vez más ahí, vaya ahí el Salmo número 4. El Salmo número 4 dice el versículo número 8. Mire la tranquilidad que le da a todos aquellos que están cerca de nuestro Dios. Todos aquellos que viven en la presencia de nuestro Dios y disfrutan de su presencia porque viven cerca de Él. Mire lo que dice. Salmo 4, el verso 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta es la grande bendición de aquel que está con Dios, de aquel que se ha acercado a Dios y vive bajo su presencia. Dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No hay otro, hermanos, en el que podamos vivir. Y el vivir es estar cerca con Él. Ese es el vivir. Porque solo tú me haces vivir confiado. Si usted está cerca de nuestro Dios, también puede obtener esta bendición. Para concluir, hermanos, nuestro Dios, a través de Jesucristo, sigue haciendo una invitación a usted que me mira. Ahí donde está usted, en la comodidad quizá de su asiento, de su hogar, donde quiera que usted se encuentre. Si está pasando por un momento difícil, si usted ha derramado lágrimas, si usted ha tenido temores, si usted ha buscado en todo lugar y no ha encontrado, si usted pasa por un momento difícil en su vida, cualquiera que sea, para nuestro Dios no hay imposible. Nuestro Dios, a través de su Hijo Jesucristo, le hace una invitación de acercarse a Él. El mismo Señor Jesucristo, Él hace esta invitación. Vamos ahí en Mateo. Mateo capítulo 11. El versículo 28. Mateo capítulo 11, el versículo 28. Mire esta invitación que nuestro Señor Jesucristo le hace a todo ser humano. A todo aquel que tiene la necesidad de un bien. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El venir a Jesús es el acercarse a Él. Él le dice en este momento: acércate a mí. Tú que estás cansado, tú que estás trabajado, tú que vives en estos tiempos, momentos difíciles en tu vida. Tú que quizá a lo mejor estás pasando por una dificultad, una enfermedad, un problema grande familiar, quizá no tienes trabajo, quizá a través de la situación que se encuentra hoy el mundo entero. Estás pasando necesidad, estás sufriendo. Tú que tienes a tu hijo quizá alejado y no sabes qué hacer y vives cansado, el Señor te dice que te acerques a Él. Y Él te hace la invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Dice: y yo os haré descansar. Esta es la invitación para usted que está sufriendo en este momento. Para aquel que está cerca de Dios, acérquese más. No se retire del Señor. Y si usted vive alejado de nuestro Dios, acérquese a Dios. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de acercarnos a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga.